Los coches americanos solo sirven para ir en línea recta. Los coches americanos no valen para correr en circuito y los coches americanos jamás podrán superar a un europeo en el circuito de Nürburgring. Amigos de Era Motor, hoy nos hemos venido hasta California, Estados Unidos, para conocer al nuevo, bestial e imponente Ford Mustang GTD. Y lo vamos a hacer a fondo, en circuito y en carretera, para así poder enseñaros a todos vosotros por qué esta criatura no es un coche, sino que es toda una declaración de guerra. ¡Empezamos! Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Por primera vez en la historia del icónico Mustang, Ford ha decidido crear un coche de carreras matriculable. Cierto es que en el pasado hemos visto versiones del Mustang muy preparadas para dar lo mejor de sí en circuito. Pero en todos esos casos hablábamos de coches de calle revisados para correr en circuito, mientras que el caso del GTD es totalmente el contrario. Pues tal y como te vamos a enseñar a lo largo de este pedazo de vídeo que te hemos preparado, este coche es básicamente un Mustang GT3 domesticado para así poder circular por carretera abierta. Es por eso que el primer punto en el que nos vamos a detener en este análisis es en su exterior, pues todo cuanto veis en este Mustang ha sido revisado, optimizado y modificado para, sin renunciar a las icónicas líneas del Pony Car, obtener la máxima carga aerodinámica y la mayor refrigeración posible. Desarrollado en paralelo junto a la versión GT3, Ford Performance y Multimatic han sido los encargados de dar vida al GTD haciendo uso de la experiencia y tecnología fruto de esta colaboración. Es por ello por lo que toda la carrocería del Mustang ha sido reconfigurada para conseguir un notable aumento de la carga aerodinámica, llegando a alcanzar los 885 kilos a 290 km/h, incluyendo además flaps móviles sobre el tren delantero y un enorme alerón posterior con sección móvil para así disfrutar de una solución tipo DRS. Salta a la vista, por tanto, que en este coche ninguna línea o abertura está ahí por casualidad, pues cada panel de esta carrocería nos cuenta una historia, obedeciendo a una función técnica como es la necesidad de evacuar calor de todos los componentes vitales, canalizar el aire en pos de reducir la resistencia al avance o generar el máximo downforce en el paso por curva. Pero dentro de todo lo que hemos visto a nivel exterior, si yo tengo que quedarme con algo, para mí, mi parte favorita es la trasera, porque no me digáis que no es brutal, imponente, de verdadero coche de carreras. Empezando por este alerón en fibra de carbono y tamaño XXL con función DRS integrada para así conseguir llegar a los 325 km/h de velocidad punta declarada, y además con esta sujeción tan particular de tipo cuello de cisne, pero que en lugar de salir del propio portón del maletero sale del pilar C, y que además es la misma solución empleado en el Mustang GT3 de carreras. Si nos vamos a la parte intermedia, tenemos un portón del maletero que por cierto se ha eliminado por completo. ¿Y para qué? Pues para dar cabida aquí a los radiadores que se encargan de extraer por esta salida de aire que tenemos aquí en este panel de fibra de carbono todo el calor que genera la transmisión, porque ya sabéis que ha sido reubicada hacia la parte posterior. Y terminamos con la parte más funcional y sobre todo la parte más imponente a nivel de diseño, porque cuando ves este coche por detrás realmente impacta. Fabricado también en fibra de carbono, es un difusor completamente activo. Nos permite extraer todo el aire posible de los bajos del coche para aplastar el Mustang GTD al asfalto cuando vamos a alta velocidad, y además también sirve para dar cobijo a estas pedazos de salida de escape, un escape que está fabricado totalmente en titanio y que ha sido diseñado específicamente para este Mustang GTD, y que además lo firma Akrapovic. ¿Y qué ocurre con el interior del Mustang GTD? Pues vamos a verlo. Lo primero que podéis ver es que sí, parece otro Mustang más, pero os voy a adelantar algo. Sí, hay mucho del Mustang que ya conocemos, pero también si miramos un poquito más en profundidad y me acompañáis, os voy a explicar por qué este interior es específico del GTD y además tiene muchas razones para ello. No cabe la menor duda de que en el habitáculo es donde más se nos recuerda que este coche pertenece a la familia Mustang. Haciendo uso del mismo mueble del salpicadero y puesto de conducción, lo que sí que ha hecho Ford es instalar un nuevo volante más deportivo y con mandos adicionales, unos preciosos asientos recaro de diseño aún más deportivo, molduras en fibra de carbono real y un selector de la transmisión que, al igual que las levas tras el volante, están fabricados en titanio mediante impresión 3D. Sin embargo, si echamos la vista hacia las plazas traseras, descubrimos
que no hay plazas traseras, y es que en pos de reducir el peso al máximo, Ford decidió eliminar los asientos posteriores, añadiendo además este curioso escaparate de metacrilato para poder contemplar las suspensiones traseras cual obra de arte, que ciertamente, vaya si lo son. Y ahora pasemos a hablar de otro de esos ingredientes que son de los que mejor definen el carácter, el temperamento y por lo tanto la receta que da vida al Mustang GTD. Y me refiero al corazón de la bestia. Pero más que una bestia, yo considero a este propulsor un verdadero monstruo, porque esto que tenemos aquí no es un propulsor al uso, es el mejor motor que es capaz de fabricar Ford en la actualidad en configuración V8. Perteneciente a la familia Predator, estamos ante su última evolución. Y eso quiere decir que estamos ante una mecánica de 8 cilindros en V a 90 grados, con 5,2 litros de cilindrada y sobrealimentación por compresor. ¿Para qué? Para desarrollar 815 caballos de potencia máxima, 900 Nm de par motor máximo y un techo de giro, ojo al dato que me parece una absoluta barbaridad, de 7.650 revoluciones por minuto. Para domesticar semejante salvajada de motor, la gente de Ford Performance ha tirado la casa por la ventana creando una receta a medida. Tal ha sido el nivel de rediseño que, para empezar, se ha reubicado la caja de cambios colocándola ahora sobre el tren posterior y conectándola al V8 mediante un eje de carbono. La transmisión, por cierto, es obra de Tremec, de tipo doble embrague con 8 relaciones y gestión secuencial, incluyendo además un diferencial controlado electrónicamente para que el eje trasero no esté siempre intentando adelantarnos. No acaba ahí la cosa, porque el resto del apartado ciclo cobra vida a través de lo mejor de cada casa. Para la suspensión se ha confiado un equipo Multimatic de tipo semiactivo, capaz de modificar su dureza en 15 milisegundos e incluyendo regulación de altura para que, al activar el modo track, el coche reduzca su altura en 4 centímetros delante y 3 centímetros detrás. La frenada corre a cargo de Brembo, con un equipo carbocerámico que ya solo en el tren delantero monta discos de 420 milímetros mordidos por pinzas fijas de 6 pistones. Casi nada, vamos. Y ya para terminar, como no podía ser de otra manera, Ford recurre a su socio Michelin para poner el calzado, montando unas gomas semi-slick Sport Cap 2R sobre llantas forjadas de magnesio en tamaño de 20 pulgadas. Así que, en resumidas cuentas, creo que queda claro que estamos ante un coche cuya genética está claramente influenciada por los circuitos. Por lo que, ¿qué os parece si nos dejamos ya de tanta palabrería y descubrimos de qué es capaz esta mala bestia cuando pisamos el gas a fondo? Ahora sí, poneos el cinturón, porque nos vamos al circuito. Pues amigos, ahora sí que sí empieza la fiesta. Ya estamos rodando en circuito con la bestia, con el Ford Mustang GTD. Y menuda experiencia. Nada más te montas en este coche, lo arrancas y empiezas a notar las vibraciones y el sonido de este coche. Te das buena cuenta de lo que ofrece. Menuda criatura se ha sacado de la manga la gente de Ford Performance para convertir un muscle car como el Mustang en un verdadero supercar. ¡Qué maravilla! Y voy a empezar hablando por lo más obvio, que no podía ser otra cosa que su corazón. Un motor 5.2 V8 sobrealimentado por compresor, la última evolución del V8 Predator, capaz de llegar a los 815 caballos y 900 Nm. Y fijaos cómo suena. ¡Qué maravilla de sonido tiene este motor 100% americano! ¡Qué preciosidad de circuito es este, el Thermal Club! La verdad que es una pasada. Para multimillonarios, por desgracia, porque este es un club muy selecto, un circuito muy selecto. Pero bueno, volviendo al coche, el motor es una maravilla. Puede con todo, tenemos potencia y par motor, todo el que queramos y más. No te lo acabas ni queriendo, o sea, hay mucho motor en este coche. Yo diría que hasta demasiado, que sé que para muchos puede suponer decir mucho, pero de verdad que es que hay muchísimo motor. Y esto me lleva a la única forma que hay de dosificar esa potencia, que es la nueva caja de cambios desarrollada por Tremec. 8 relaciones, doble embrague, y la verdad que es una auténtica maravilla. Cómo puede con todo, el cambio manual que tiene, las levas, la verdad que la disposición de las levas me parecen muy buenas, solidarias al volante, pero escuchad. ¡Oh! ¡Qué maravilla de motor, qué maravilla de sonido! ¡Qué buen trabajo ha hecho Ford con el V8!
y sobre todo también a Krapovic con ese escape de titanio que hace retumbar todo el habitáculo y que además nos envuelve con un sonido. Bueno, es que la experiencia de conducir este coche es que no tiene rival. Y bueno, si hablamos de motor y caja de cambios como de los mejores componentes que tiene este coche, ¿qué puedo decir de la suspensión? Vaya as en la manga que se ha sacado Ford desarrollando junto a Multimatic esta suspensión semiactiva que está derivada directamente del coche de carreras de la versión GT3, y es que la verdad es una suspensión que puede ser de lo mejorcito que yo he probado nunca en un coche de este tipo. Funciona a las mil maravillas, tiene diferentes parámetros de configuración en función del modo de conducción, en función del estilo que quieras imprimir en tu conducción. ¡Guau! Y es que es un coche que va como una tabla, que en el Track Mode, que es el que llevamos ahora, te permite apenas tener balanceo y cabeceo. Vamos a la recta de nuevo. ¡Buah! ¡Buah, cómo suena! ¡Buah, chaval! Esto sí que es carrera en rama. Impresionante cómo va este Mustang Gran Turismo Daytona. Pero lo que decía, la suspensión me parece uno de los mejores componentes que se ha desarrollado para este coche ahora de Multimatic. Un eje que cambia por completo el comportamiento de este coche. O sea, es que este coche, de verdad lo digo, no tiene nada que ver con un Mustang. O sea, si habéis probado alguna vez un Mustang, por mucho que sea la versión más deportiva, la más potente, la más radical, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto es la forma en la que Ford ha demostrado que se puede hacer un supercar partiendo de una receta de muscle car y conseguir llevarlo hasta el nivel de los mejores supercar que hay en el mercado. Y hablo de coches como puede ser el GT3 RS, coches como puede ser el AMG GT Black Series o incluso el nuevo Corvette CTR1. De verdad que lo que ha conseguido Ford con este coche en circuito es impresionante. Y además tenemos cosas tan llamativas como el hecho de poder ver las suspensiones trabajando a través de esa ventana, que lo mismo en cámara podéis apreciar levemente cómo funcionan, pero es una pasada cuando las ves funcionando. ¡Oh, cómo empuja! ¡Demonio! Vaya trayazo que te mete la caja de cambios cuando quiere dosificar la fuerza. ¡Guau! Y las reducciones. ¡Buah! Yo he probado GT3 RS, he probado lo mejor de AMG en el GT y os puedo decir que este coche es capaz de militar en esa categoría, pero además lo hace de una forma muy diferente. No tiene nada que ver con sus rivales. La forma en la que trabaja, la forma en que te manda la información, la dirección, el tacto de los frenos carbocerámicos desarrollados por Brembo, es otra filosofía completa de coche. Es otra forma de entender las altas prestaciones, de entender la conducción en circuito. Pero qué maravilla de coche y qué forma de implicarte en la conducción y ofrecerte algo realmente nuevo en el circuito. Ese tiempo de 6:52 que ha conseguido Ford en el circuito Nürburgring no es casualidad. Este coche es una herramienta muy efectiva, pero lo mejor que tiene este coche es haberle demostrado al mundo que sí, que es un coche pesado, son casi 2 toneladas. Es un coche muy grande, es un concepto que hasta ahora no habíamos visto en esta categoría, pero sobre todo le ha demostrado al mundo que se puede ser uno de los reyes en Nürburgring sin necesidad ninguna de copiar a ninguno de sus rivales. Este es el estilo Mustang de fabricar un supercar. Este es el estilo Mustang de ponerte los pelos de punta yendo en circuito a todo lo que da. ¡Buah! Menuda experiencia, menudo sonido. Así que bueno, amigos, tras la experiencia de circuito, ¿qué os parece si nos relajamos y nos salimos a carretera antes de hacer un estropicio? Porque este coche pide guerra y pide mucha guerra. Pues dicho y hecho, gracias a la magia del cine acabamos de cambiar por completo de localización. Estamos atravesando la reserva india de Santa Rosa, aquí a las afueras de Palm Springs. Estamos en una carretera con curvas, una carretera de tipo convencional y que además se acompaña de un poquito de lluvia, ahora un poquito, pero hace no tanto sí que tenemos mucha lluvia, así que Ford se lo ha currado para que probemos a fondo este Mustang GT en todo tipo de escenarios y condiciones. Pero bueno, os quería también transmitir estas sensaciones conduciendo este coche en carretera porque creo que es importante y me parece uno de los puntos más diferenciales del Mustang GT frente a su competencia. Y es que ya habéis visto que este coche tiene un marcado carácter radical, un marcado carácter
prestacional, extremo, porque a nivel de rendimiento está pensado para dar lo mejor de sí en circuito. Sin embargo, una de las sorpresas que he tenido conduciendo este coche es que sirve para ser un coche que podamos usar a diario, sirve para ser un coche con el que podamos hacer largos viajes, largos trayectos y largas kilometradas. Aunque bueno, teniendo en cuenta que estamos en Estados Unidos, habría que hablar mejor en millas y no en kilómetros. Pero lo que os quiero decir con esto es que frente, por ejemplo, a rivales directos como pueden ser un GT3 RS o un AMG GT Black Series, la verdad que este Ford Mustang GTD me ha sorprendido porque es un coche que menudo equilibrio han conseguido en cuanto al setup, en cuanto a la puesta a punto de suspensiones, controles electrónicos, entrega de potencia, cuando vamos en un modo normal, deportivo, pero no extremo. No vamos en un track mode, vamos en el modo sport, vamos en el modo normal, incluso con diferentes perfiles para la suspensión. Es un coche muy noble, de reacciones de verdad muy nobles. En cuanto, sobre todo lo que me ha llamado la atención es que la información que tenemos en todo momento del exterior, incluso en unas condiciones como las actuales, que en este tipo de coches suelen ser condiciones muy comprometedoras, porque son coches que a la mínima que pierdes tracción te llevan al límite, te exigen mucho nivel de conducción y que es muy fácil que pierdan tracción, pues en este caso, incluso yendo un poco fuerte, no notamos ninguna pérdida de tracción. El neumático Michelin, el Semi-Slick, el Sport Cap 2R, se comporta muy bien, incluso en estas condiciones, para que no son lluvia fuerte, pero que es una lluvia ya que de verdad que en otros tipos de neumáticos, incluso no de tipo Semi-Slick, comprometen mucho, digamos, la respuesta y el comportamiento del vehículo. Pues este no es el caso. Y todo ello es gracias a eso, al setup que se ha conseguido con las maravillosas suspensiones Multimatic, que por cierto, menuda maravilla es verlas funcionando aquí a través del retrovisor y por la ventana que tenemos ahí. O sea, me parece una locura el que este coche te permita ver en tiempo real cómo funciona el eje trasero en cuanto a suspensiones, sobre todo en una carretera tan bacheada como esta. Y esto me lleva además a valorar el buen comportamiento de estas suspensiones, porque cuando vamos en los modos normales, pues absorben muy bien baches, no ofrecen extraño ninguno ni un exceso de dureza que es típico en este tipo de coche. Es decir, hacemos un coche muy duro para que vaya muy bien en circuito, pero después en el uso en carretera, pues la verdad es que te destroza la espalda. Pero este no es el caso, porque además de las suspensiones se acompaña de unos asientos recaro que sí, que a lo mejor no son los más deportivos del mercado ni tienen la mejor sujeción, pero tienen un muy buen equilibrio a nivel de sujeción lateral, a nivel de sujeción de las piernas, y el confort que te ofrecen de verdad, y esto lo digo con mucho convencimiento después de pasar muchas horas conduciendo este coche en circuito y fuera de él, pues la verdad que es un coche muy cómodo para lo que os decía, para usar a diario, para hacer largos viajes con él, y esto es algo que no pueden decir la mayoría de sus rivales directos. Coches que sí, que a lo mejor incluso superan ligeramente a este Mustang GT en circuito, pero que en carretera abierta te lo ponen bastante difícil. Así que amigos, tras esta experiencia tan brutal de conducción en todo tipo de escenarios y todo tipo de condiciones, solo puedo alabar el trabajazo que ha hecho Ford Performance, Multimatic y todos los socios con los que ha trabajado en este Mustang GTD, porque menuda maravilla de coche. No solo en circuito, que es lo que ya todos esperábamos y lo que ese crono en Nürburgring ya nos adelantaba, sino que es un coche que de verdad, pese a tener ese nivel de prestaciones, ese nivel de rendimiento, si no quieres irte al circuito, si ese día no te encaja, te puedes ir de curvas con él, que te lo vas a pasar en grande, tienes potencia de sobra, tienes un comportamiento excepcional, pero sobre todo te va a dar muchísima diversión, te va a dar muchísima confianza para llevarlo al límite y además te permite usarlo en todo tipo de condiciones. Y reitero esto, porque me parece muy importante en un coche de este tipo y de este nivel, porque esto es algo que no se encuentra todos los días y sobre todo que no se encuentra en este tipo de monturas. Ford, enhorabuena por el trabajazo que habéis hecho con este Mustang GTD. Sí, lo que ha hecho Ford con el Mustang GTD es pasarse el juego de los coches de carreras matriculables, a su manera, con su estilo y con una personalidad arrolladora. Sin embargo, amigos, alcanzar semejante nivel de experiencia de conducción tiene un precio, y ya os adelanto que no es precisamente barato, pues para hacerte con un Mustang GTD, que sepas que en España tendrás que desembolsar 398.500 euros. Claramente hablamos de mucho, pero que mucho dinero,
más aún cuando lo comparamos con el Mustang más caro que se vendía hasta la fecha, que era el Dark Horse con un precio de 75.000 euros. Pero es que si lo comparamos con sus rivales más directos en la actualidad, lo cierto es que el GTD sigue percibiéndose como un deportivo con un precio muy elevado. Pues el Porsche 911 GT3 RS arranca en 287.000 euros y el Mercedes AMG GT63 Pro lo hace en 250.000 euros. Solo el Maserati GT2 Stradale se acerca a la tarifa del Mustang con un importe de 350.000 euros. Pero ¿sabes qué? En el mundo real estas cifras han importado más bien poco, pues la misma Ford nos ha confirmado a nosotros que han tenido un aluvión de pedidos a nivel mundial. Algo que ni siquiera habían contemplado en el proyecto al tratarse de un coche fabricado de forma casi artesanal, en serie limitada y con un planteamiento nunca antes visto en los más de 60 años que tiene ya el Mustang a sus espaldas. De hecho, no todos los interesados en adquirir un Mustang GTD terminarán con una unidad en su garaje, pues Ford está realizando un proceso de selección muy similar al que en su día usó con el Ford GT, intentando con ello proteger al Mustang GTD de los especuladores y adjudicando unidades únicamente a clientes que vayan a usar verdaderamente el coche una vez comiencen las entregas en 2026. En Ford se han vuelto locos. Esa podría ser quizá la mejor forma de definir lo que supone el nuevo Ford Mustang GTD y también lo que he experimentado estos días conociéndolo a fondo. Y me explico. Para mí, esto no es un coche, sino que es un escaparate rodante creado con el único objetivo de recordarle al mundo que Ford es de esos muy pocos fabricantes que quedan en el mundo que se atreve con todo y con todos. Pues al igual que fabrica utilitarios para ciudad, furgonetas de reparto o SUV para llevar a toda la familia, la firma norteamericana también construye criaturas como esta, coches capaces de competir con lo mejor de Porsche o AMG incluso en su propia casa. Porque sí, amigos, después de esta presentación ya estoy en disposición de adelantaros que el desafío del Ford Mustang GTD en el circuito de Nürburgring no ha terminado. Así que, amigos de Diario Motor, espero que os haya gustado esta presentación tanto como la he disfrutado yo. Dejadnos un like si así ha sido y, por supuesto, suscribiros al canal para estar al tanto de todas nuestras pruebas y comparativas. A mí me toca despedirme de este Ford Mustang GTD, creedme que me cuesta mucho, pero hay que volver a España. Así que nos vemos en la siguiente.